encuentras en nuestra región, entonces vamos a tener problemas en flujos de inversión, mayor nivel de endeudamiento, en medio de tener una incertidumbre de esto hacia dónde va. Esto hacia dónde va en materia de crecimiento económico. Pensando en nuestra región, pues hablaremos de una tasa de expansión del 2% en este 2025. Hacia el 2026 estaríamos pensando en un ritmo de crecimiento del 2,4% aproximadamente. Hola, bienvenida y bienvenido a Sectorial. Aquí transformamos la información que produce el entorno en una serie de estudios bastante prácticos que le ayudarán a tu empresa a mantenerse sostenible en el tiempo. Yo soy Alejandro Escobar Correa, trabajo en la gerencia estratégica de Sectorial y en este capítulo vamos a analizar las diferentes proyecciones a nivel económico para el 2025 y el 2026 que muy probablemente te ayudarán en los diversos ejercicios presupuestales de tu organización. Cuando se empezaron a revelar los datos de crecimiento económico del primer trimestre de este 2025 alrededor de los diversos países, la gran mayoría de los analistas empezaron a ajustar sus proyecciones de crecimiento para este año. La principal razón es que lo que se ha denominado como el optimismo cauteloso empezó a reinar alrededor del mundo, teniendo como principal protagonista a Estados Unidos con una idea de desglobalización que a través de diversos tipos de prácticas está mostrando cómo se van cerrando las economías. En Sectorial, desarrollamos mensualmente reportes de comercio exterior con información de las empresas que importan y exportan, países de origen y destino de más de 131 sectores, que te servirá para conocer clientes o competidores que comercializan tu misma partida arancelaria. Para conocer más sobre este estudio, visita www.sectorial.co. Si eso se materializa, y por ejemplo con los temas arancelarios, los países toman medidas de represalia, pues básicamente entraríamos en una fase de un mayor nivel de decrecimiento económico y eso es lo que están previendo diversos analistas. De hecho, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional fijó su estimación de posibilidad de recesión de Estados Unidos, que lo está estimando en un 20%, ya lo lleva hacia un 40%, JP Morgan estima el orden de un 60%, y es que recordemos que en el primer trimestre de este 2025 Estados Unidos mostró en su PIB un nivel de crecimiento. Si Estados Unidos cae, pues las economías que dependen principalmente de este país en lo que tiene que ver con remesas y flujo de inversión van a tener una situación de afectación. Y si se dan las represalias, pues la afectación a nivel global es mucho mayor. Eso ha llevado entonces que cuando se revisa o se analiza más bien la proyección de crecimiento económico para el mundo, los datos hablan de un 2025 creciendo a un 2,8%, luego hacia el 2026 al orden de un 3%. Cuando se piensa, por ejemplo, en economías desarrolladas y en Estados Unidos, los ritmos de crecimiento para este año hablan de un 1,4, 1,6%. La zona euro con grandes problemas, ritmos de crecimiento de apenas del 0,6%. Un motor de crecimiento histórico en economía como era China, ahora solamente crecerá a ritmos del 4%. Los ojos están más fijados en economías como la de India, que se expandirá al 6,2%, es un ritmo bastante bueno, o economías en fase de desarrollo en Asia, que mostrarán expansiones del 4,5%. Luego hubo algunos datos importantes por parte del Banco Mundial que dijo, mire, este problema de crecimiento a nivel global viene acompañado de un mundo que está produciendo muchísimo petróleo. Entonces las materias primas energéticas van a presentar una disminución en los precios y los países que no tengan una diversificación en sus cadenas productivas o en sus sectores, sino que dependen mucho más de la exportación de commodities y bienes energéticos, pues van a tener una situación de afectación. Eso cae directamente a las economías en fase de desarrollo. De hecho, de 3 economías, 2 dependen de los bienes energéticos. Si tú le sumas eso y aterrizas en Latinoamérica, donde convivimos con problemas del crimen organizado, de una pobreza monetaria bastante elevada, de desigualdad, de problemas en el mercado laboral, pues los efectos se te van acrecentando. Encuentras en nuestra región entonces vamos a tener problemas en flujos de inversión, mayor nivel de endeudamiento, en medio de tener una incertidumbre de esto hacia dónde va. Esto hacia dónde va en materia de crecimiento económico, pensando en nuestra región,
pues hablaremos de una tasa de expansión del 2% en este 2024, en este 2025, hacia el 2026 estaríamos pensando en un ritmo de crecimiento del 2,4% aproximadamente. Nuestra región resaltará en ritmos de expansión Argentina, que saldrá de recesión y marcará una expansión del 5,5%. Resalta también Perú, que este año estará creciendo a un ritmo del 2,8%. Cuando piensas en Colombia, que su expectativa de crecimiento está en el 2,4%, desde el próximo año en un 2,6%, hay un problema gigante en nuestro país, adicional a estos mencionados de lo que se gesta a nivel internacional, y es lo que tiene que ver con el marcado déficit fiscal. El desarrollo dice que incluso el gobierno en sus estimaciones tributarias está trabajando con una base inflada, con una base que no va a ser realista de poder materializar. El Comité Autónomo de Regla Fiscal estima 4 años el déficit fiscal del orden del 4%. Esto le pega muy duro en niveles de expansión en PIB a los sectores que dependen principalmente de las finanzas estatales, la salud, la educación, los servicios públicos, la construcción de obras civiles. Por eso Colombia, si bien estará en una fase de recuperación, el ritmo de recuperación que se preveía va a ser muchísimo más lento. Teniendo en cuenta todo esto y pensando que el efecto arancelario pues luego genera efectos de inflación, puede que la inflación no se desborde, teniendo en cuenta lo que mencionábamos anteriormente, que los precios energéticos van a disminuir, entonces eso ayuda al frente inflacionario, pero es muy probable que en las economías de nuestra región las metas inflacionarias que fijan los diferentes bancos centrales no se vayan a cumplir, que esas metas inflacionarias se puedan cumplir más hacia el 2026. Entonces, si no hay cumplimiento de metas inflacionarias, pues luego vas a tener que la política monetaria, es decir, las tasas de interés, se mantendrán altas en este 2025. Eso también le pega duro al ritmo de crecimiento. En medio de todo esto, cuando ya analizas la tasa de cambio, nuestra visión es que la tasa de cambio de este año puede ser en los niveles que estamos de unos 4.300, se nos puede elevar a unos 4.556 pesos, y hacia el próximo año debería estar gravitando en los 4.330 pesos. En Sectorial, construimos trimestralmente un informe de perspectivas macroeconómicas, donde proyectamos a 2 años el PIB, tasa de cambio, tasa de interés, inflación y empleo, que te servirá para analizar las variables externas que impactarán tu compañía. Para conocer más sobre este estudio, visita www.sectorial.co. Te doy las gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si te llegaste hasta aquí es porque muy probablemente te interesan los contenidos asociados a entorno y cómo lo afectan a los sectores y a tu organización. Te invito a que nos sigas en las diferentes redes sociales donde compartimos contenido exclusivo sobre el entorno para entenderlo muy bien, y nos vemos el próximo viernes en un nuevo capítulo de Sectorial.